Soy Héctor Sandoval, ilustrador, y este es el tercer capítulo de Magical Gabriel, esta aventura de construir un cuento desde cero para ilustrarlo en algún momento. Quedé en el último capítulo en las opciones que me daba ChatGPT con respecto a el motor de la historia, el motor del cuento que estamos escribiendo. En ese sentido, este es un cuento sobre un niño de los años 80, es una novela semi-autobiográfica, por decirlo de alguna manera. Lo tenía pensado como un cuento infantil, pero por definición quizás no sea necesariamente un cuento infantil, pero sí un cuento ilustrado. Este niño de 10 años es un niño solitario que tiene principalmente dos intereses, que son las computadoras y lo sobrenatural, aunque por cómo se ha ido dando la historia que estoy tratando de construir, creo que lo de las computadoras será algo más secundario que nada. Lo cierto es que estoy contento porque en lo que he avanzado hoy, unos ratitos en la mañana, qué sé yo, gracias a la ayuda de este asistente de ChatGPT, he logrado ya estructurar un resumen de un cuento o el núcleo de un cuento que ayer no tenía. O sea, ayer eran solamente ideas sueltas que había notado, que con ayuda de ChatGPT he tratado de ir construyendo una historia con eso. Entonces les voy a contar que por ejemplo en la historia, vamos a cambiar de pantalla, ahí, había cosas que yo anoté, cosas que quería que pudiesen aparecer en esta historia, con la cual yo alimenté a ChatGPT. Por ejemplo, Gabriel, que es el personaje de este cuento, contando historias de terror a los chicos que le hacen bullying. Es una imagen de una ilustración que hice, de hecho se las voy a mostrar. Es una ilustración que hice hace tiempo. Fue de hecho la primera ilustración que hice para los retos de IllustraUp, la academia de Alicia Más a la cual pertenezco, en la que estoy inscrito, que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, la verdad. Me ha ayudado mucho a avanzar. No es una escuela enfocada específicamente en el dibujo propiamente tal, lo cual me gusta porque está más bien orientada a la narrativa, a la composición, dejando un poco de lado el tema del estilo de dibujo. Para el estilo de dibujo y para tus capacidades de dibujo, yo por ejemplo estoy también en otra escuela, la escuela de Jean Fraisse, que es un concept artist francés. Son escuelas en español en todo caso. Muy bueno, que es la parte donde estoy aprendiendo sobre la estructura o sobre las bases del fundamento del dibujo y el color. Así con esas dos escuelas estoy solventándome por el momento, estoy construyendo mi conocimiento. Hay una tercera escuela que quiero después inscribirme cuando las lucas me lo permitan. En este momento no me lo puedo permitir, que es la que tiene que ver propiamente tal con la capacidad de escribir correctamente para niños y para jóvenes. Por ahora me las estoy arreglando con material que encuentro por internet, con libros y cosas así que voy, y con mi imaginación y con lo mucho que me gusta escribir. Entonces me acuerdo que en julio del año pasado, que fue cuando me inscribí por primera vez en la escuela de Alicia Más, hice esta ilustración. Vamos a ver si... Esta fue la ilustración. A ver. Claro, en esto terminó en realidad, pero más o menos es esta porque tiene un texto. Pero básicamente es esta con algunas correcciones. Sería... algunas correcciones gráficas que estoy haciendo gracias a las observaciones o al feedback que me dieron mis compañeros. Ahí voy cambiando algunas cosas. Este es un recuerdo de infancia mío, porque se trataba de eso, de ilustrar un recuerdo de infancia y utilizar
un foco de atención basado en el color y el resto en tonos monocromáticos. Mi presentación inicial al proyecto fue esta. Esto fue lo que presenté yo como reto. Estaba lejos de tener, digamos, no, creo que no fue la que esta no fue la. Esta la agregué como al canal de feedback que tiene la academia, y de esa luego derivó, creo que en esta, claro. Esta fue la que presenté en realidad. Entonces ya estaba mejor, tenía, qué sé yo, algunas cosas como alguna narrativa, como el gatito que está aquí y todo, pero después con los comentarios de los compañeros terminó derivando en esto, pero la dejé stand-by mientras iba desarrollando más el estilo gráfico al que quiero llegar. Entonces ese es parte de las cosas. Tengo tantas ventanas que después no sé cuál he abierto. Esa es parte de las historias que tal vez me gustaría que aparecieran en el cuento, y que en lo que trabajé hoy, por suerte sí, ya logré como entreverla, como ponerla en alguna posición del cuento. Entonces, aquí está. Gabriel y su hermana Alejandra jugando a las naves espaciales con las sillas del comedor debajo de la mesa. Mi hermana se llama Marcela Alejandra, pero como Marcela también es un posible personaje de la historia y que quiero respetar ese nombre, estoy usando el segundo nombre de mi hermana. Después, Gabriel cavando en el patio de su casa en busca de un tesoro escondido. Eso, como he contado en otros videos, es que yo cuando niño tenía sueños en los que encontraba algo en el patio, y por eso acostumbraba a hacer hoyos en el patio, que era un patio de tierra que teníamos en Iquique, y bueno, por eso mi mamá siempre se caía en esos hoyos cuando iba a colgar la ropa, por ejemplo, y bueno, me terminaban castigando por ello. Después, Gabriel y Alejandra viendo una proyección de lo que pasaba fuera de su casa como un cine invertido. Es una imagen muy fuerte que tengo, también es un hecho real. No sé si lo voy a incluir en este cuento, no sé todavía dónde quepa, a lo mejor no, pero es una de las cosas que me gustaría ilustrar en algún momento. Gabriel se queda dormido en una silla del patio de su casa y despierta rodeado de gatos. Esa es una cosa también que me sucedió, pero mucho después. Quiero en esta historia que estoy construyendo, quiero mezclar algunas de las cosas que viví de niño con otras cosas que viví ya de adolescente, pero transportarlas a este personaje niño. A Gabriel le gusta ir al cementerio y leer los epitafios. Eso sí, ya está incluido en la nueva historia de lo que les voy a contar más adelante. A Gabriel le gusta ir a unas cuevas cerca de la casa sin avisarle a nadie, una cosa muy peligrosa que hacía yo, las famosas cuevas de Zapolio en Iquique. Sus viajes en bici con Bam Bam, que es mi amigo de la infancia, al barrio industrial. No sé si eso lo incluye, la verdad. No sé si está dentro del contexto de la historia. Gabriel duerme con la cabeza a los pies de la cama y los pies sobre la almohada, por si entra un vampiro y así no puede morderle el cuello. Es un recuerdo. Todas estas son cosas que me han sucedido. Pueden tener diferentes interpretaciones, pero me han sucedido en realidad. Entonces necesitaba ahora escoger el motor central, y ChatGPT me ofrecía tres opciones que me proponía, de las cuales la 1 y la 3 eran las que más se ajustaban a lo que quiero lograr. Entonces, meditando sobre ello, llegué a esta potencial motor central de la historia, y sería más o menos así. Gabriel sueña con un tesoro enterrado en el patio. Lo busca cavando con una cuchara en el suelo y encuentra un cuaderno viejo y ajado que pertenece a un niño llamado Alfonso. Ya vamos a ver por qué se llama Alfonso. En una visita al cementerio local encuentra la tumba de Alfonso. En el cuaderno se habla de un talismán que estaría oculto en las cuevas que existen cerca del pueblo. Gabriel desea ese talismán para poder vengarse de los chicos de su barrio que le hacen bullying constantemente. Inicia su aventura yendo solo a las cuevas y regresa dándose cuenta que el talismán no existe, pero el poder que desea ya lo tiene, el poder de contar historias y provocar con ellas diferentes emociones. Esta es la premisa burda, todavía hay que trabajarla. Tengo algunas ideas al respecto, pero es como el esqueleto sobre el cual vamos a empezar a construir la historia. Todavía me falta escoger la voz del narrador.
ahí les voy a mostrar que le estaba pidiendo ayuda a ChatGPT al respecto, y también vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la voz del narrador. El título tentativo, aún, porque como esto va cambiando, es que sería Gabriel Mágico o Magical Gabriel, el talismán soñado. Entonces, aquí tengo algunas ideas que anoté a partir de una interacción con ChatGPT, pero que son básicamente ideas mías, ¿eh? Porque hay todo un tema con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tienes que usarla, en mi opinión por lo menos, como un asistente para que te dé algunas ideas o para que te ayude a descartar algunas ideas, porque muchas veces te va a dar ideas muy estereotipadas, muy cliché, muy generales, que te pueden servir o no, pero sobre todo te pueden servir para saber qué es lo que no quieres que haya en tu cuento. Entonces, o en lo que estés trabajando. Entonces yo trato de alimentarlo con ideas y también de guiarlo un poco para que me ayude. Voy a mostrar, antes de mostrar esta parte, vamos a mostrar la interacción con ChatGPT. Entonces, después de que me propuso estas ideas, ¿no es cierto?, para posibles motores de la historia, como el tesoro soñado, de que lo tomé, la profecía del tarot, porque yo quiero que este personaje tenga algún tipo de interacción con el tarot, pero no quiero que sea el hilo central de la historia, y el libro de magia perdido. Entonces, de esas dos ideas, yo lo que hice fue lo siguiente: le escribo: tomando en cuenta tus sugerencias, he escrito lo siguiente como motor central de la historia, y le pego lo que les he leído antes. Entonces me dice: me encanta lo que has escrito, de verdad es un motor central sólido, emotivo, simbólico y muy coherente. Mira, obviamente la inteligencia artificial no es un ser humano, ni tiene sentimientos, ni es consciente, pero que algo con lo cual interactúas todos los días te anime y te diga que lo estás haciendo bien, o te corrija con cierta sensibilidad también. Que quienes crearon este algoritmo, la verdad es que tienen que haberlo pensado de esa manera, y la verdad es que ayuda un montón a no decaer. Así que lo encuentra que es coherente con la historia del personaje, y luego me destaca por qué cree que el planteo es excelente. Dice: lo que ya lograste con tu motor. Misterio, un sueño, un cuaderno antiguo, símbolos mágicos, ya engancha de inmediato. Ambigüedad, real imaginación. Esa es una de las premisas que yo le estoy pidiendo a ChatGPT que me ayude, y es que quiero que el cuento de alguna forma no deje nunca claro si las cosas que vivió Gabriel son reales o no. Porque en la vida real muchas de mis experiencias también entraron dentro de esa duda. Algunas tengo plena claridad de que sí sucedieron, que sí las viví, pero otras todavía tengo dudas si fueron parte de mi imaginación, sueños, porque yo siempre he tenido unos sueños muy fuertes, y hay algunos sueños que nunca se me han olvidado. Una vez soñé con el apocalipsis y nunca he podido olvidar ese sueño. Algún día a lo mejor lo voy a describir. Era un sueño un poco incoherente, entre comillas, pero muy potente visualmente, y yo desperté con una sensación corporal muy fuerte. Entonces dice: ambigüedad, real, imaginación. ¿Fue el cuaderno real? ¿El talismán existía? No, eso no es relevante. O todo es una proyección de Gabriel. Más bien quiero que lo que no sea real son, acá en Chile decimos, los rollos que se pasan, las ideas que pasan por la cabeza de Gabriel. Progresión emocional. Gabriel parte del deseo de venganza natural en un niño herido, porque este es un niño al cual le hacen bullying, pero encuentra un poder interno más noble. La idea es la transformación. Ahí vamos a hablar un poco, que es lo que estuve hoy día analizando, basándome un poco en lo que yo ya sé, pero profundizándolo más y corrigiendo también algunos errores que yo tenía, sobre todo de autores. Símbolos fuertes: el talismán, el cuaderno, las cuevas, todos son elementos icónicos y visuales ideales para ilustrar. Hay una cosa que son de los componentes del viaje del héroe de Joseph Campbell, y que también lo menciona obviamente Christopher Vogler,
no blogger, como ayer decía. Me dieron ganas de, cuando estaba reviendo mi video, era de decir, o no sé, un trago cada vez que yo decía mal el nombre del autor del libro. Obviamente, difícilmente alguna vez el autor, si es que todavía está vivo, va a ver este video, pero me daba mucha risa que tantas veces me equivoqué de cómo se pronuncia su nombre. Decía yo blogger, como de bloguero, y es Vogler. Entonces, como decía, hay una cosa que es un componente de cómo se construyen las historias, de los personajes que cumplen ciertas funciones en una historia, y el talismán y el cuaderno pueden ser parte de eso. Después lo vamos a estructurar bien, vamos a tratar de ir anotando esas cosas porque nos van a servir además en el futuro para construir otras historias. Un mensaje profundo, sin querer que el cuaderno, o sea, que el cuento ilustrado sea algo educativo, que deje una gran enseñanza, porque lo principal es que tiene que ser entretenido. Esa es la única función de tu libro, tiene que ser entretenido. Si no es entretenido, nada de lo otro importa. Puede ser un libro muy bonito, a lo mejor estético, con una gráfica bonita y todo, pero si no es entretenido, no te entretiene de alguna manera, no te dan ganas de seguir viendo las páginas, para mí no vale la pena. Entonces el mensaje profundo dice: el poder real no es mágico ni físico, sino su imaginación y creatividad, contar historias que emocionan a otros. Que es, en el fondo, también es mi deseo, mi anhelo, es poder contar historias que conmuevan. En mi vida me ha pasado muchas veces que cuando he hablado con alguien lo he emocionado, incluso de formas negativas. Hubo una época en mi vida muy oscura, la que me visitaban dos hermanas, parece que se le dice hermanas, de la religión mormona. Yo me bauticé mormón, dentro de una de las tantas cosas que he hecho, que me bauticé mormón. Y ellas me visitaban en la época, una de las épocas más oscuras, quizás no la más oscura, pero sí una de las más oscuras de mi vida. Y resulta que me daba, o sea, ahora lo recuerdo como con risa, pero también es algo triste en cierta medida, porque había una de las dos, una era uruguaya y la otra era gringa, la hermana Rogers. Era una rubiecita muy bonita, y llegaban con todo su amor en Dios y todo, a tratar de ayudarme a salir de mi depresión. Y lamentablemente, con mi poder, mal utilizado poder de narrativa, yo les cambiaba todo el panorama, y al final ellas se iban muy muy deprimidas, pobrecitas. Ojalá estén súper bien, donde quiera que estén. Entonces, bueno, este final dice: no solo es satisfactorio para un lector de 10 años en adelante, sino que también tiene una resonancia emocional muy adulta. Tienes una gran base para una historia memorable, me dice ChatGPT. Recomendaciones pequeñas para perfeccionar. Esto es lo importante, esto es lo que te ayuda, que te vaya dando algunas pistas, que te vaya permitiendo construirla y no construirla por ti. Obviamente tú puedes pedirle: mira, yo quiero que me escribas una historia, y le puedes dar toda esa información muy limitada de lo que quieres que construya, y te va a construir una historia típica, cliché, que no es lo que a mí en lo personal me interesa, pero también es válido si es que eso es lo que quieres hacer. Pero yo quiero que me ayude a ir despertando esa habilidad en mí. Como no tengo acceso en este momento a educación formal para esto, pero sí tengo una computadora y tengo internet, por lo tanto tengo muchas formas de aprender lo que quiero. Solo necesito constancia y algún tipo de guía, y en ese sentido ChatGPT puede ser una gran herramienta. Entonces dice: nombre del niño dueño del cuaderno. En ese momento, cuando yo le escribí, porque aquí lo anoté como tal, le puse aún no decidió su nombre, no tenía decidido el nombre, y ChatGPT me hizo pensar en algo súper importante. Me dice: el nombre puede ser algo que suene un poco antiguo o extraño para sugerir aún más misterio, y me da algunas ideas como Tomás Carvalho o Carballo, Emiliano Reyes, Damián Leiva y así. Y me acordé de que había mencionado en el video anterior, creo que en el primer episodio, no me acuerdo, que yo leí el libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi, uno de los libros que más me gustó también, aunque es como, entre comillas, técnico. Es un libro técnico de la magia, o de la invocación de demonios, en realidad. Y empecé a buscar, bueno, Eliphas Levi en la vida real se llamaba
Alphonse Louis Constant. Entonces dije, Alfonso. Y Alfonso es un buen nombre. Luis es un poco común, no me gustaba. Y tampoco le iba a poner Elifas porque era un nombre que obviamente no conozco. Nunca conocí a un niño llamado Elifas, pero sí conocí a un Alfonso. Parece que está muerto anecdóticamente hablando, pero lo conocí y me resonó. Entonces dije, ya, este niño se va a llamar Alfonso. Dice, o puedes buscar un nombre que tenga algún significado relacionado con protector, creador, historiador, si quieres ser más simbólico. Pero qué más simbólico que Eliphas Levi. Obviamente todas estas cosas, al final el lector final del cuento no se va a enterar a menos que las investigue, si algún día llega a estos videos, si es que idealmente esto se llega a materializar en un libro, pero yo en mi cabeza lo veo. Yo me veo a mí mismo teniendo el libro en mis manos y no sé, yendo a las escuelas a promocionarlo. Aunque, no es por lo fantástico del sueño, uno tiene permiso para soñar lo que creas, sino que me sería como extraño que me permitieran promocionar un libro así. Bueno, porque yo además tenía profesora en el colegio de religión, y la profesora de religión, que era una monja, me botaba todo el tiempo porque me trataba de hereje y de panteísta, me acuerdo. Algún día vamos a contar esa anécdota. Entonces seguimos. Dice, el cuaderno y los hechizos. Puedes hacer que los hechizos sean como los primeros cuentos que Gabriel podría leer en clave mágica. Ejemplo, hechizo para silenciar a los enemigos. Puede ser una historia disfrazada. Claro, aquí justamente es la parte que no sé, ética, moral, que hay que entrar a eso. Yo digo, no es bueno promover libros de magia, de ocultismo en niños, pero sí me gustaría darle un tono infantil, naif en ese sentido a las hechizos. Y por ejemplo, cómo silenciar a tus enemigos, y que en el fondo sea todo un ritual. Hay una cosa que Jodorowsky llama el teatro mágico, que en el fondo él dice en sus libros que por qué la magia funciona, porque tú lo que haces es representar algo que hace que tú conectes con algo dentro que es universal y que existe, y que termine materializándolo, pero no por el acto propiamente tal. O sea, que no tiene nada de mágico, ni la plata, ni el oro, ni el azufre, sino que lo que representa en tu psiquis y hace que eso se cumpla, que es como decretar en cierta medida. De hecho, una cosa anecdótica de cuando aprendes hechizos de amor, también tengo ahí historias al respecto. Si alguien coloca un comentario que le interese saber sobre lo que yo alguna vez hice con hechizos de amor o mi experiencia, tengo unas historias ahí también bien interesantes. A mí me llamó la atención de que todos los hechizos de amor que yo alguna vez aprendí, ya sea por libros o de labios a oído, eran muy difíciles de realizar. Y claro, después te pones a pensar que si alguien tiene la capacidad de atreverse a realizar uno de esos hechizos complejos y con tantas etapas y con cosas fuertes que hacer, es porque al final después termina con un convencimiento de que tiene de su lado una fuerza espiritual que le va a conceder ese deseo, y por lo tanto eso genera a lo mejor un magnetismo en la otra persona, lo cual termina haciendo que se vuelva realidad. Es una cosa que alguna vez me gustaría investigar y conversar con alguien o con ustedes a través de un video. Es un tema también que me llama la atención. Entonces, lo que decía yo era que, por ejemplo, este hechizo para silenciar a los enemigos, que lo hiciera hacer una danza, que se colocara bajo un árbol de cierto tipo, como lo que se hace para San Juan, que es debajo de higuera, para aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Y que al final coloque ruda, por ejemplo, doblada como una pastilla, y se las coloque en los oídos, y al final el secreto de que el hechizo funcione es porque te colocas algo en el oído para no escucharlo y para que no te importe la opinión de los demás. Me encantaría poder lograr eso, ¿ya? Todavía tengo que refinar mucho, hay mucho trabajo por hacer, pero estoy muy entusiasmado al respecto. Después dice, en la visita al cementerio sería genial si la tumba tuviera una inscripción ambigua, como aquí yace un soñador que nunca dejó de creer en la magia. Eso dejaría aún más fuerte la duda de
todo es real o pura imaginación heredada. Y ahí ya pienso, por ejemplo, en que Gabriel podría acompañar a su madre, por ejemplo, cercano al Día de Todos los Muertos, que en Latinoamérica es muy fuerte, en Chile y en Iquique también se vivía mucho. De hecho, yo tengo unas historias que con mi primo Luis, el Lucho, que yo he contado en otros videos, es como un hermano para mí, viví muchas aventuras con él. Y de niños íbamos al cementerio 3, que era el cementerio que quedaba cerca, el día el Día de Todos los Santos, o Día de Todos los Muertos, no sé cómo es que se llama, no me acuerdo en este momento, pero era el 1 de noviembre. Y ese día uno podía ganar su dinerito arrendando escalera. O sea, tú llevabas tu escalera. Yo llevaba una escalera que hizo mi papá con unas vigas de tren que era pesadísima. Y ahí íbamos los dos, Lucho y yo, uno en cada extremo. Y llevábamos un tarrito, trapitos y cosas así. Y como estos cementerios, como les digo, si los conocen aquí en Latinoamérica, son como estos edificios donde los nichos están así como departamentos y hay unos nichos que están muy arriba. Entonces a la gente le costaba subir a limpiar esos nichos. Había mucha gente arrendando escaleras, no solo niños, adultos también. Entonces arrendabas tu escalera y le decías, la persona te dice, muchacho, trae tu escalera, y le subías la escalera y a veces tú mismo te subías y limpiabas y recibías una propina por ello. Y juntaba bastante dinero, la verdad, era bien lucrativo para hacer una vez al año. Pero tenías que escoger muy bien tu cementerio. Estaba el cementerio 3, que era el que quedaba cerca de la casa, muy muy cerca, y el cementerio 1. El cementerio 2 desapareció, esa es otra historia, pero el cementerio 1 era el más antiguo, el más tétrico. A mí me encantaba ir a ese cementerio, pero la verdad es que era tétrico y peligroso, porque hasta te asaltaban. Creo que tengo un primo que creo que trabaja ahí en el cementerio y tiene unas historias para contar. Bueno, no vamos a ir del punto, no vamos a hacer que este video sea muy largo, ya llevo 26 minutos hablando. Entonces, el ChatGPT me da siguientes pasos. Eso es bueno también de ChatGPT, que te va, o de la inteligencia artificial en general, que te va ayudando a continuar. Entonces dice, ahora que tenemos claro el motor de la historia, podríamos pasar a esbozar una estructura de escenas, tipo mapa de la ruta de narrativo sencillo. Todavía no quiero esa parte porque quiero tener la historia primero. Definir tono y estilo visual para las ilustraciones, todavía no, eso ya lo tengo, digamos, de alguna manera, así que no me voy a preocupar de esa parte. Empezar un primer resumen narrativo breve como un borrador cero para ir puliendo después. ¿Qué prefieres hacer ahora? Dice, ¿quieres que armemos el mapa de ruta? Le digo yo que me gustaría que me sugirieras ideas para un subtítulo. Ahí en ese momento me puse a pensar que me gustaría tener el subtítulo del cuento, algo así le pongo yo, como el talismán soñado, secreto, no sé, para darle un poco de misterio a la cosa. Entonces me dice, perfecto, vamos a buscar un subtítulo que capture una atmósfera misteriosa, soñadora y mágica. La idea del talismán soñado que mencionaste ya tiene muy buena intuición. Entonces me da algunas opciones de subtítulo: talismán soñado, el secreto del talismán, el eco de un sueño, el tesoro invisible, el misterio del patio, basados en el cuaderno, basados en el talismán como símbolo interior, el talismán interior, el poder escondido, qué sé yo. Me dio varios. La verdad es que al final me quedé con el talismán soñado. Creo que es el más adecuado. Y me pregunta si quiere que trabajemos juntos el título, porque yo todavía hasta ese momento no le había dado el título de la historia, el título lo tenía yo. Entonces le explico eso, le digo, el título lo tengo, es Gabriel Mágico, así que completo sería Gabriel Mágico y el talismán soñado, o solamente Gabriel Mágico y debajo como subtítulo el talismán soñado. ¿Qué te parece? Me encantaría verlo traducido al inglés, eso porque soy un snob, pero es que hay cosas que siento que suenan mejor en inglés, y siempre que creo una historia trato de ver que me gustaría verla publicada en lengua inglesa. Entonces dice, excelente elección, Gabriel Mágico es un título sencillo, sonoro, memorable. Gabriel Mágico y el talismán soñado suena a una aventura específica dentro de una posible serie de Gabriel Mágico, una cosa que uno sueña ahí cuando deja que estos caballos locos de la imaginación se suelten. Gabriel Mágico, y debajo como subtítulo el talismán soñado, es más elegante y da la sensación de que cada libro puede tener una aventura distinta. ¿Por qué no? Ahí voy. ¿Cómo se llama la autora de Harry Potter? Siempre se me olvida el nombre de la autora. Ahí te las traigo, Peter, dicen acá en Chile. Entonces, dice, ambas opciones son muy buenas. Si quieres pensar en un futuro en más aventuras de Gabriel, te recomiendo usar la segunda fórmula. Título Gabriel Mágico, subtítulo El talismán soñado. Así tendrás una estructura flexible para nuevos libros.
Ahora en inglés, sí, me la dice en inglés, ¿ves? Me lo traduce como Magic Gabriel, pero la verdad es que yo siempre pensé en Magical Gabriel desde un principio. Y The Dream Talisman, más fluido para el lector angloparlante, pero creo que The Dream Talisman sería el más adecuado. The Dreamed. Mi pronunciación en inglés es horrible, pero algún día la vamos a mejorar, sobre todo cuando vaya yo a recibir un cheque de Netflix que va a querer llevar a la pantalla mis historias. Soñar es gratuito, así que puedes soñar lo que quieras. Entonces, ¿te gustaría también que te propusiera una frase tipo tagline? Eso me interesó. Para acompañarlo en la portada. Digo, uy, sí, en inglés y en español, por favor. Genial, me dice y me propone. Cuando los sueños se esconden más de lo que imaginas. Un poco cliché ahí. Un viaje a través de la magia, el miedo y la imaginación. Muy ambiguo. Buscar un talismán, encontrar un poder olvidado. La verdadera magia vive en quienes se atreven a soñar. Entre cuevas, cementerios y hechizos, Gabriel descubrirá su propio poder. Y me da la traducción en inglés. When dreams hide more than you can imagine. A journey through magic, fear and imagination. Así. Entonces me da sugerencias. Si quieres un tono misterioso, 1 o 3. Si prefieres un tono más emotivo, crecimiento, 4. Si quieres describir un poco una aventura concreta, 5. Entonces yo le digo que en realidad me parece que un sueño, una aventura, un talismán perdido, encontrar un poder olvidado. Y dale con la sinopsis. Entonces, perfecto, me encanta tu elección de tagline. Y me da este tagline. Gabriel es un niño tímido y solitario, fascinado por el misterio y lo sobrenatural. Una noche, un sueño lo impulsa a cavar en el patio de su casa, donde descubre un antiguo cuaderno lleno de símbolos y hechizos inventados. Este hallazgo lo lleva a una aventura inesperada, entre cementerios olvidados y cuevas misteriosas, en busca de un talismán que le otorgue el poder de cambiar su mundo. Sin embargo, en su travesía, Gabriel descubrirá que el verdadero poder no estaba oculto en un objeto mágico, sino en su propia imaginación. Me parece que no me gusta que tenga tanto la sinopsis, es entrega demasiada información. Entonces le digo que no incluyera de que los hechizos son inventados, eso quiero que lo descubra el niño o quien le está leyendo el libro al niño, ni que entregara tanta información, o sea, que fuera más misteriosa. Perfecto, me dice, entiendo lo que quieres, y me da una nueva versión que dice: una noche un sueño lleva a Gabriel a descubrir algo enterrado en el patio de su casa, un cuaderno olvidado que guarda secretos de otro tiempo. Ahí no sé todavía si voy a usar la palabra cuaderno. A partir de ese momento, sucesos extraños empiezan a rodearlo. Cementerios, cuevas y símbolos antiguos lo guiarán en la búsqueda de un talismán perdido. Pero esa aventura, Gabriel encontrará algo más poderoso, aún más poderoso que la magia misma. Le falta mucho trabajo todavía a eso, pero está bien. Me ofrece que si quiero una versión más breve, para una faja o para promoción en redes. Y yo digo, aquí es cuando me puse a pensar con respecto a los tipos de historia que en este momento yo pensaba que era Joseph Campbell quien hablaba de los tipos de historia. Y claro, aquí me habla él del viaje del héroe y empieza a hablar justamente de las etapas del viaje del héroe, el mundo ordinario, la llamada, que ya hemos visto en otros videos, creo que en el primer video. Cómo esto se conecta con mi historia. Entonces empieza a enlazar los 12 pasos del viaje del héroe con la historia que hasta ahora hemos construido, pero al final no era esto lo que yo quería, a lo que hacía referencia. Entonces le pongo yo, me refería, y a lo mejor estoy equivocado, a los 7 tipos de trama. Ahí justamente encontré el libro que habla sobre eso, que lo tengo aquí, que es déjeme ver dónde es que lo tengo. Uy, ahí se pone un poquito lento mi PC ya con tanta cosilla. Porque si quieren ver cuánto tengo abierto, tengo todas esas cosas y el resto de pantallas. ¿Dónde está esto? Ahí se anduvo pegando un poco la cosa, parece. Aquí está. Por alguna razón no quiere cambiar allá. Vamos a ver. Creo que estoy consumiendo mucha memoria y es lo que hace que se demore tanto en contestar. Pero es este libro que dice, vamos a volver al título, las 7 tramas básicas, cómo contar historias. Que esto es un análisis que hizo Christopher Booker a través de la historia, en la historia del conocimiento humano.
y los dividió en siete etapas básicas que él veía que se repetían, en siete tramas básicas. Y a eso es lo que yo quería llegar, digamos, a lo que le quería preguntar yo a ChatGPT. Entonces le coloco eso. Le digo que no sé si lo mencioné a Campbell o Vogler. Recuerdo que en esta lista está De pobre a rico, el viaje ida y vuelta, Vencer al dragón. Entonces dice, claro, me dice, lo que estás mencionando no es exactamente de Campbell ni de Vogler. Estás hablando de los tipos universales de trama o arquetipos de historia, una idea que otros autores desarrollaron basados en observaciones de los mitos y relatos inspirados en parte por Campbell. Entonces la referencia muy conocida para este libro es The Seven Basic Plots, ¿no es cierto?, de Christopher Booker, no Campbell ni Vogler, donde se plantean 7 grandes tipos de trama. Y aquí vienen los 7 tipos que se utilizan o que existen en la mayoría de los cuentos. Puede haber una mezcla, y de hecho eso es lo que quiero para este libro, una mezcla de 2 de los 7 tipos. El vencer al monstruo, Overcoming the Monster, que es donde el héroe enfrenta un gran mal o peligro, un monstruo, un villano, una fuerza oscura y lo vence. Vencer un mal no necesariamente tiene que ser algo literal, puede ser algo simbólico también. De la pobreza a la riqueza, Rags to Riches, que un personaje pasa de una condición humilde a una vida mejor, superándose a sí mismo. The Quest, la búsqueda, ¿no es cierto?, donde el héroe y sus compañeros van en busca de un objetivo valioso, enfrentando peligros en el camino, como en El Señor de los Anillos, por ejemplo. El viaje de ida y regreso, Voyage and Return, donde el protagonista viaja a un mundo extraño, vive aventuras y vuelve cambiado más sabio. Recuerdo es, por ejemplo, el libro de ¿cómo se llama este escritor? Escritor brasileño, El Profeta, creo que sí. No sé cuál de los... Bueno, en este momento ya se me fue el nombre de... lo tengo en la punta de la lengua, pero de ahí lo voy a buscar. Puede ser comedia, ¿no es cierto?, donde se producen confusiones y enredos, pero al final se resuelven, casi siempre con un tono alegre. Puede ser tragedia. El protagonista tiene un defecto fatal o toma malas decisiones que lo conducen a su caída. Y renacimiento es del héroe o protagonista muere simbólicamente o pasa por una gran oscuridad antes de renacer transformado. Entonces hay historias que pueden ser tragicomedias, puede ser la búsqueda con un viaje y regreso, de la pobreza a la riqueza con una vencer al monstruo, por ejemplo. Entonces dice, ¿dónde encajaría Gabriel Mágico? Basándome en lo que has contado, tu historia de Gabriel Mágico mezcla sobre todo 2 grandes tipos de tramas. Yo también me había dado cuenta de ello. La búsqueda, ¿no es cierto? Gabriel busca un talismán para ganar poder y superar su situación. Y viaje y regreso, ¿no es cierto?, donde Gabriel se adentra en un mundo especial, las cuevas, los cementerios, una aventura interna, enfrenta desafíos y vuelve cambiado con un descubrimiento personal. También podría tener un matiz de renacimiento, pero que Gabriel transforma su miedo y inseguridad en una nueva confianza basada en su imaginación, o sea, basado en la capacidad que él descubre de sí mismo de contar historias, y que eso le da un poder. Entonces me dio una tabla muy buena. Entonces me dice un resumen visual, tipo de trama, y aquí en esta tabla me dice si aparece y si corresponde o no a alguno de estos tipos de trama. Me pregunta si me gustaría también armar ideas de cómo podría reforzar uno o más arquetipos de la historia. En este momento todavía no. Esto es algo que vamos a dejar para después. Antes de eso le pongo yo, me gustaría revisar las posibles voces de narración. Y aquí con las voces de narración me refiero a los tipos de narradores, que es una de las cosas que me acuerdo yo del curso que lo estuve mirando así por encima, que es el de Writing Picture Books, que ahí donde encontré el libro de las 7 tramas básicas, que es un curso de SBS Learn que lo da esta señora cuyo nombre siempre olvido, que es Anne Whitford Paul. Y ella, bueno, a través de ella es que yo pude conocer esto, pude oír por primera vez de este tema. Y efectivamente ChatGPT me da los tipos de voz que existen, ¿no es cierto? Me dice que existe el tipo de voz narrativa, primera persona, el yo. Un ejemplo, esa noche soñé que había un tesoro enterrado en el patio, no podía quitarme la idea de la cabeza. Esa es otra de las cosas geniales de la inteligencia artificial, en este caso específico de ChatGPT, que ocupa ejemplos para que yo entienda
basados en la misma información que yo le estoy entregando, y eso yo lo encuentro fascinante. O sea, como herramienta de autoaprendizaje es espectacular, porque entiendes de qué se trata y te da ideas al respecto, si es que eso es lo que quieres. O sea, si esto que estás tratando de llevar a tu historia, esta estructura, se amolda o no a lo que quieres lograr. Entonces dice, si voy a ocupar primera persona, esto podría ser un ejemplo. Me nombra las ventajas sin habérselo pedido yo. Las ventajas me dice muy íntimo, conecta emocionalmente con el lector, ideal para transmitir la duda entre la realidad y la imaginación, porque solo vemos lo que Gabriel cree, que es el tipo de visión de la voz narrativa de primera persona, hace que el lector vea y sienta todo desde Gabriel. La desventaja es que es limitado, solo sabemos lo que Gabriel sabe, ¿no es cierto? Y es más difícil demostrar grandes escenas externas o la visión de otros personajes. Recomendado para tu historia, me dice, sí, podría ser ideal si quieres que el lector dude junto a Gabriel si todo es real o no. Por ejemplo, ¿realmente encontró un cuaderno mágico o lo imaginó? La tercera persona limitada, donde es él o ella, pero solo desde Gabriel, es un poquito más amplio. Dice, Gabriel soñó que había un tesoro en el patio. Al despertar, la sensación era tan fuerte que no pudo evitar cavar junto al viejo limonero. Las ventajas es que mantiene el foco total en Gabriel, pero con un pequeño margen de distancia. Puedes controlar cuánto sabe el lector, un poco más flexible para describir entornos o escenas externas. Perdón. La desventaja, todavía estamos atados casi exclusivamente a Gabriel, aunque con más libertad que en primera persona. Recomendado para tu historia, dice, sí, muy buena opción también, sobre todo si quieres que suene un poco más clásico o apto para ilustraciones tipo cuento. La tercera persona, la tercera opción es tercera persona omnisciente. Él y ella de todos los personajes, o sea, ahí el narrador sabe todo lo que pasa, incluso lo que piensan las diferentes personas. Esto hay que elegir con cuidado el tipo de narrador que vamos a elegir. En este caso dice, el ejemplo dice, Gabriel no sabía que bajo sus pies el eco de antiguas historias se removía. Mientras tanto, su hermana Alejandra soñaba con naves espaciales y Marcela pensaba en cómo protegerlo de los matones. Como esta historia, bueno, me gustaría que tuviera texto casi como un libro álbum. La verdad es que he visto varios videos al respecto de cómo funcionan los libros álbum. La mayor característica, la principal característica de un libro álbum es que el texto y la ilustración no pueden vivir por separado. Entonces, a mí me gusta mucho escribir, pero también me gusta mucho dibujar. Me gustaría tener la capacidad de poder lograr eso. Y es lo que veremos a lo largo de los siguientes episodios. Si es que logro hacer eso o si tengo que sacrificar algunas cosas en razón de lograr un resultado con las capacidades que tengo. Hay una frase que se le atribuye a un jugador de tenis de color que me gusta mucho, que dice algo así como: haz lo que puedas, usa lo que tienes, empieza donde estás, haz lo que puedas, usa lo que tienes. Entonces, si me pongo demasiado exigente, es uy, se me va la palabra, debo estar cansado. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor siempre te va a decir que no eres lo suficientemente bueno para algo, te va a tratar de echar para abajo las ideas, o a veces incluso te puede boicotear dándote demasiadas ideas, de tal forma de que te terminas abrumando. Entonces hay que mantener un equilibrio entre eso. Está bueno soñar, está bueno esperar grandes cosas, pero dice la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra o en el suelo. O sea, mejor así, la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Entonces me dice, bueno, que la tercera persona omnisciente tiene algunas ventajas, como puedes entrar en la mente de todos los personajes, como decía, más amplitud para construir el mundo completo. Las ventajas que rompe un poco el misterio íntimo, así que probablemente no sea la que yo escoja. Puede diluir la conexión emocional con Gabriel si no se maneja con cuidado. Recomendado para ustedes, y no tanto en este caso, porque lo fuerte de tu relato es la experiencia subjetiva de Gabriel. Así que probablemente sea, que así es como me lo propone también el ChatGPT, que sea la de tercera persona limitada.
Sugerencia concreta para Gabriel Mágico, dice: te recomiendo optar por una de estas dos. Primera persona para hacerlo íntimo, emocional, lleno de dudas entre lo real y lo imaginado. Y tercera persona limitada en Gabriel para mantenerlo cercano pero con un tono un poco más tradicional y narrativo, ideal si piensas en ilustraciones acompañando la historia. Pues extra me dice un tono especial a considerar. También podrías combinar, como hacen algunos autores, un narrador en tercera persona limitado pero muy teñido de la voz de Gabriel. Esto se llama a veces narrador estilo libre indirecto, donde, aunque esté en tercera persona, la forma de ver y sentir el mundo refleja el interior del protagonista. Y el ejemplo: el cuaderno parecía viejo, pero no podía ser solo un cuaderno. Gabriel estaba seguro. Tal vez pensó, era un grimorio secreto olvidado por algún vago niño que había vivido en esa misma casa. Entonces, tenemos un resumen de las voces y me pide que si me ofrece un ejemplo corto. Un mismo fragmento escrito de las dos opciones que te recomiendo. Todavía no lo vamos a ver. En realidad, quiero seguir construyendo la historia más en profundidad. Y bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Son 45 minutos. No quiero que estos videos lleguen a más de una hora. Como les digo, voy a también revisar este libro. Estuve revisando uno de los libros que mencioné ayer, que no me acuerdo en este momento, creo que lo saqué de aquí del listado, ¿o no? A ver. Y la verdad es que no servía para nada, para lo que yo quería hacer. No me sirve porque es demasiado infantil. Creo que no es este. Bueno, no voy a buscarlo ahora porque además no es ninguno de estos. Después a lo mejor explico un poco de por qué ese libro era demasiado infantil para lo que yo quería, pero igual eso es útil cuando el libro... mira, de hecho sé que lo tengo por acá, porque estoy tratando de aprender a anotar todas esas cosas que me puedan llegar a servir. Y como tengo una sección que estoy creando donde estoy colocando todo lo que me puede servir para convertirte en un ilustrador, también anoto la parte de los libros que leo. Y lo tengo, creo que en libros a estudiar. A ver, no, en la narrativa, si no me equivoco. Libros sobre escritura. Se llama Write Your Own Book Story. Your Storybook. Write Your Own Storybook. Y la verdad es que es un libro que sacó una editorial que se llama Unborn, que es que ellos editan libros infantiles. Es un libro muy básico, pero si eres una persona que no tiene idea de escribir cuentos, nunca has escrito cuentos, te va a ayudar porque te da muchas pautas para escribir cuentos un poco genéricos, te da opciones de personaje, pero como entrenamiento creo que es muy bueno. Cuando quieres empezar, como práctica también es bastante bueno. Pero no es lo que necesito yo en este momento, así que me voy a enfocar más en otros libros. Así que eso sería todo y nos veremos en el siguiente episodio. Bye bye.